doctora María Inmaculata Vasalo de López es doctora y magíster en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Florencia, Italia. Es profesora titular de la Escuela de Comunicación y Artes de Sao Paulo y profesora del programa de posgraduación en Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Actúa en el área de la comunicación con énfasis en epistemología de la comunicación, teoría de la comunicación y metodología de la investigación en comunicación, con interés en los siguientes temas: campo de la comunicación, recepción de la comunicación, ficción televisiva, metodología de la comunicación. Es presidente de Ibercom, Asociación Iberoamericana de Comunicación. Coordina el Centro de Estudios de Telenovela y el Centro de Estudios del Campo de la Comunicación, ambos de la Universidad de Sao Paulo, de la Escuela de Comunicación y Artes. Es directora de Matrices, revista del programa de posgraduación en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sao Paulo. Miembro de la Comisión Coordinadora del Programa de Posgraduación en Ciencias de la Comunicación de esa misma universidad. Miembro del Consejo Curador de Intercom como expresidente de la entidad. Miembro del Consejo Editorial de periódicos nacionales e internacionales. Ha publicado artículos y libros en el país y en el exterior en sus especialidades. Es investigadora 1A del Centro Nacional de Investigadores de Brasil. Con ustedes la doctora María Inmaculata Vasalo. Bueno, entonces, retomando aquí, ¿cómo a seguir? Tenemos esta metodología de inicialmente dar un panorama, una síntesis comparativa de qué ha sido la ficción televisiva en los países Obitel, que son estos 12, ¿no? En el año pasado, porque se trata siempre de hacer un recorrido de qué ha sucedido el año anterior, ¿no? Estos son los países Obitel, que es, por tanto, como se dice, un proyecto latinoamericano enfocado en el análisis de la producción. Eso es muy importante, ¿no? De toda la estrategia de la producción, de la emisión, por tanto, de la transmisión de esta programación, de este género, que es uno de género televisivo, que es la ficción, y por tanto también lo consumo y la recepción de la ficción televisiva iberoamericana. Aquí se estará también mostrando cómo son tanto las operaciones de esta producción por parte de los emisores, como también de la recepción, que como van a ver, hicimos un enfoque también muy particular que llamamos de recepción transmedia o recepción transmediática, acompañando la audiencia en las redes y en los blogs, o sea, en internet, ¿no? Por tanto, el ámbito, por favor, entrar. El ámbito Obitel son estos 12 países este año, con la incorporación de Perú. Y siempre, como he dicho, el anuario recopila el análisis del año anterior. Para también, también aquí está, tenemos también una marca, ¿no? Que es esta bonita fotografía del rostro de nuestros anuarios, de nuestros informes, que es siempre esta idea muy significativa de las pantallas en todos los lugares y de todos los tipos, ¿no? Y bueno, este está, por tanto, son las tres capas del anuario 2013 en portugués, en español y en inglés, y como ha dicho Guillermo, que estará para ser bajado gratuitamente en el website de Obitel. Después veremos todo eso. Bueno, entonces, ¿quién es este universo Obitel? Aquí, por tanto, se trata ahora de hacer toda la reunión de los datos más significativos y que se pueda, por tanto, comparar los países, tanto en sus semejanzas como diferencias, porque tenemos una misma metodología, o sea, una metodología común de un protocolo, por tanto, que es un protocolo Obitel. Y son, por tanto, este año, ¿no?, 75 canales de televisión en este universo Obitel, y son emisoras públicas y privadas, como se ve allá
las emisoras privadas son en cantidad mucho mayor, ¿no? Más grande que los privados, ¿no? Son 72%. Pero son analizadas tanto las privadas como las públicas que tienen producción o que tienen en su transmisión los programas de ficción, ¿no? Pues, ¿podemos? Y ahora, entonces empieza, estos esta es la estructura del informe, ¿no? Y cada uno de esos, en este momento, de este análisis comparativa, yo y Guillermo vamos a presentar en esta orden, ¿no? Empezando con el contexto audiovisual de los países, ¿no? Que donde está ubicada esta producción, que es de más significativo sucedió en este contexto audiovisual. Y aquí están los principales fenómenos, ¿no? que sucedieron. En primer lugar, queríamos destacar nuevas formas de consumo del contenido, de los contenidos de las ficciones. Y aquí también vale ya una explicación inicial. Esta ficción televisiva nos la analizamos en cuanto a formatos. El género es ficción, es ficcional. El género televisivo, en televisión, porque hay ficción en la literatura, en fin, en el cine, además del cine, documentario, ¿no? Pero aquí se trata de los formatos. El formato principal es la telenovela, por cierto, mas también tenemos series, miniseries, cosas como un individual, que llamamos el caso especial, o entonces microseries, de diversos formatos que se cuentan estas historias, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de consumir este contenido que no es apenas en la pantalla chica de la televisión, mas en todas las otras posibilidades que ahora se abren, ¿no? Desde como tenemos la cuestión de los DVDs, que entonces toda una telenovela, o principalmente series, son vendidas todas de una vez, y por tanto no necesitamos esperar una vez por semana o todos los días aquel horario para la asistencia. También las grabaciones y también, por tanto, las nuevas producciones que se hacen para la TV de pago, ¿no? La TV de cable, y también nosotros en Brasil llamamos las medias locativas. Las medias locativas son estas de móviles, como los celulares, todos los tipos de tablets, ¿no? Y también que esta ficción después se puede ver en canales de YouTube. Bueno, hay ahora, de aquí para en estos 2 días, haremos puntos de este nuevo escenario, o de este, como se llama, de nuevo ecosistema comunicativo, que ya así se lo llama. Nuevas metodologías, y claro, también para aferir las audiencias, que no es apenas la tradicional ratings, ¿no? de estos programas, y que sabe que la televisión puede ser vista como viendo videogames, o la televisión abierta con canales cerrados o de pago, ¿no? O sea, y por tanto viendo internet, o sea, la computadora en la televisión. Todo esto es una cosa también muy importante, como decíamos, emergentes, ¿no? De transición, pero esta transición, no sé si será transición, será siempre transición, porque la velocidad no permite decir mucha cosa, que algo ya está lograda para empezar otro, ¿no? Tenemos ahí una temporalidades extremadamente diversas, pero todas temporalidades muy aceleradas, ¿no?
los medios digitales como plataformas de información y comunicación, todo eso que estaba hablando, ¿no? Lo contenido de las tecnologías móviles y el aumento de los usuarios, el aumento de la recepción, o que no alcanza el nombre, el receptor, ¿no? Las audiencias, los usuarios en las redes sociales que también se han convertido en productores. Y aquí también nos estamos avanzando en una cosa que me parece muy interesante, que son los estudios de fans, o sea, de esta que es la audiencia activa y que se apropia de estos contenidos y lo modifica de maneras esencialmente, a veces sorprendentes y creativas, ¿no? Con su labor, el labor de los fans. Y ampliación de la producción de contenido nacional. Aquí está una cosa también muy interesante, que no apenas de circulación, mas las coproducciones. Ayer estaba viendo en HBO, ¿no? Una producción que es una coproducción con una empresa independiente, ¿no? De audiovisual de Brasil. Y así también que hay de Chile, que hay con Fox, Latinoamérica, con estas empresas locales de audiovisual, ¿no? Principalmente independientes. Cristina, tómela. Bueno, entonces aquí están las emisoras, ¿no? Líderes de audiencia, ratings, ¿no? Que en primer lugar, y aquí pueden ver Argentina con América 2, Brasil con Globo, Colombia con Caracol, Chile, Canal 13, Ecuador, Ecuavisa, España, Telecinco, Estados Unidos, Univisión, México, Televisa, Perú con América Televisión, Portugal, TVI, Uruguay, Tele12, La Tele, y Venezuela, Venevisión. A partir de estos, que siempre hay canales principales, donde se están propiamente la ficción, y también, como vamos a ver, en diversos horarios. Principalmente nos interesa el prime time, que es aquel que más hay influencia y repercusión. Bueno, y también aquí también este contexto audiovisual, además de esta cuestión de los más grandes ratings, ¿no? Las inversiones publicitarias, ya que la mayoría es de canales privados, ¿no? El crecimiento muy grande de estas inversiones en la televisión se mantiene y además crece, ¿no? Apenas en Portugal y España, y se entiende por qué, porque la crisis, ¿no? En Europa hubo una reducción el año pasado. La televisión abierta recibió más que la mitad de estas inversiones publicitarias, como es el caso de Portugal, Perú, Brasil, Ecuador y México. Y también no una novedad, mas es que estamos acompañando, este observatorio es un monitoreo, ¿no? De todo esto que surge y cómo se desarrolla, que son las inversiones publicitarias en Internet y las redes sociales con un crecimiento muy significativo en estos países, ¿no? Como Brasil, España, Portugal y Uruguay. ¿Ves? Me diga también del horario, por favor, Guillermo, y también. Bueno, aquí, entonces, algo también que nos tipifica como produtores de historia. Nos gostamos de contar historias, mas muchas historias que representan el país, que sea como nuestro rostro, para que nos conocemos allá, ¿no? Nos encontramos en estas imágenes, en estos conteúdos, en estas tramas ficcionales. Entonces, el caso que es presente el merchandising. ¿Qué es merchandising social? El merchandising es una propaganda, ¿no? Como va a ver, que es un product placement dentro de la trama. Ese es merchandising. Pero cuando empezamos a hablar de este merchandising social, es otra cosa, ¿no? Es como las temáticas sociales que son destacadas, los temas que aparecen dentro de las tramas, ¿no? Como
vamos a decir, un adolescente drogado. Entonces, así viene este tema de las drogas y alcanza vamos a decir, una visibilización muy grande, mas no fuera del contenido de la historia, que es una historia de amor, de romance, de venganza y todas esas cosas. Como que emerge una luz, ¿no?, que comienza a tratar de este tema que es tan real y que esto que hace la telenovela o la ficción latinoamericana bastante distinta, ¿no?, distintiva, de contar, de contar muy próximo nuestra realidad. Y así estos temas, ¿no?, que aparecen, es usual mucho en las telenovelas, como puede ver, de Brasil, mas también de Colombia, mas también de Argentina, y estos son los temas que han sido principalmente tratados en los formatos del año pasado. La discriminación, ¿no?, o todo tipo de discriminación sexual, racial, ¿no?, de edad, generacional, ¿no?, de clase, discriminación. Argentina, Brasil, México y Perú hicieron esto, ¿no? El bullying y violencia doméstica, eso es un tema recurrente, principalmente la violencia doméstica contra la mujer, ¿no? Y no solamente, mas también con la niñez, ¿no? Como apareció en Argentina y en Brasil, el alcoholismo, ¿no?, un problema social de grande que ha sido tratado también en Brasil, Venezuela, adopción de niños, pero adopción ilegal, tráfico, ¿no?, de mujeres, principalmente para la prostitución. Y también una cosa interesante que ha sido muy de grande repercusión en Brasil el año pasado, que es los derechos de las trabajadoras domésticas, ¿no?, de las empleadas domésticas. Ha sido, y además tratado con humor. Eso ha sido una cosa, un caso muy interesante. El narcotráfico, propiamente por México. Por favor, ¿no? Bueno, otro tema de este contexto audiovisual son las políticas de comunicación, ¿no?, los procesos que avanzan en nuestros países cuanto a las reglas, ¿no?, y también legislación, adopción de programas y de medidas, como el caso de la implantación de la televisión digital terrestre, que está muy diferenciada entre los países, ¿no? Pero estos fueron dos fatos muy común a todos, que ha sido la implantación de la televisión digital, de adopción de medidas contra la producción y distribución de contenidos, porque esto es una cosa también cuando otros players, ¿no?, otros players que entran en esta producción, además de los antiguos, ¿no?, como son las operadoras y también los conglomerados internacionales, porque se abren muchos canales, ¿no? Entonces hay una cosa ahí que demanda producción, demanda asociación, y quién puede, si capital nacional o no nacional, cuántas horas. Esto está siendo muy por tanto, las concesiones, que son concesiones privadas, y cómo se constituye la área pública de esta comunicación, con la nueva televisión, que es la televisión digital, ¿no? Entonces, producción de contenidos para esta situación, la reglamentación de la comunicación, el sistema de broadcasting, nuevas emisoras, privatizaciones, fusiones, nuevos players, como yo estaba diciendo, de un modo general, toma todos los países con ciertas diferencias. Que es importante aquí es el tema que es de políticas de comunicación. Pues aquí apenas, sí, ya voy, una referencia a la televisión pública. Mira que porque en Portugal y España, por ejemplo, han sido países de larga tradición de la televisión pública. En los años 90, 80,
90 ha habido una no se dice privatización, una apertura, ¿no?, del espacio audiovisual para las privadas. Al contrario nuestro, ¿no?, que siempre las emisoras han sido particulares o privadas, y las televisiones públicas que tienen que tomar su espacio, ¿no?, que tienen que se imponer con su diferenciación y con sus, sin duda, contenidos. Hay dificultades muchísimas, tanto de alcance tanto alcance físico, ¿no?, como también de audiencias de estas televisiones, de estos canales frente a otros. Perspectivas de privatización en Portugal y España, en función de la crisis, ¿no?, y presentan ficción estas televisiones públicas en Perú, México y Ecuador. Eso es muy importante. Cada año se modifica. Otro año, una televisión pública de Brasil puede entrar, una televisión pública de Colombia. El único país que no tiene televisión pública en estos 12 de obter es Estados Unidos, en función de la especificidad que Guillermo ya ha dicho, ¿no? Contenidos importados, ¿no?, de Venezuela, muy particular, ¿no? Y también la cuestión de la propaganda de los gobiernos, de actos oficiales muy presentes en Perú y Venezuela. Estamos terminando, ¿no? La Pay TV, ¿no?, esto entonces, como estamos diciendo, que es un crecimiento, una expansión muy grande, ¿no? Y también hubo problemas en España con la cuestión de aumento de los impuestos. Tienen un canon que ellos pagan y, por tanto, eso hubo. Pero el crecimiento de las asignaturas, ¿se dice? Asignaturas, que se paga, ¿no? Se paga, se asocia, ¿no? Se paga. Se dice asinantes en Brasil, está en portugués, como Colombia, Uruguay, Brasil, muy grande. Y la cuestión de la regulamentación de todo esto, ¿no?, de la televisión paga, que es otro universo, ¿no? Y también en Estados Unidos, la Univision, y como decimos, de esta cuestión de la metodología y tal, y presencia de empresas informales en Perú, en términos de esta pantalla. Pues, tecnologías de información y de comunicación es todo lo que tiene a ver con las diversas plataformas y, por tanto, de la cuestión toda de cibercultura y de este universo, ¿no?, de los medios digitales, crecimiento de los usuarios, de las redes, principalmente Facebook, también Twitter. Hicimos estudios de caso, muchos estudios de caso respecto a esto, ¿no?, y ampliación de los contenidos para tecnologías, para tablets, para celulares, ¿no? Y Facebook tiene el liderazgo en las redes sociales como Brasil y Colombia, y muy acentuada, ¿no? Bueno, entonces, esto es el primer punto, que es dar un panorama de este contexto donde está la ficción propia de cada país. Ahora, entonces, Guillermo va exactamente, por favor, a entrar en la cuestión de la comparación de la producción propiamente dicha, la producción propia de los países iberoamericanos. Bueno, les presento al doctor Guillermo Orozco, mexicano, licenciado en Comunicación por el ITESO, Guadalajara, magíster y doctor en Comunicación por la Universidad de Harvard, profesor en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara, investigador de las audiencias y sus interacciones con las pantallas, coordinador general del OBITEL, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, catedrático UNESCO de Comunicación Social, especialista en pedagogía de la comunicación y en estrategias de intervención pedagógica en los procesos de recepción televisiva de los niños. Ha publicado más de 20 libros, sus más recientes: TV Morfosis, una TV hacia la sociedad de redes y una coartada metodológica. Bueno, vamos a continuar. Como ven, es mucha información. Voy a tratar de irme más rápido en estas gráficas
La parte que yo voy a presentar ahora son gráficas, entonces pues pido su atención para poder captar. Aquí lo importante es que aquí está el total por año desde hace 4, desde el 2009. En el 2009 no participó Ecuador. Ecuador empezó a participar en el 2010. Entonces, cuando vean un hueco, es que o Perú o Ecuador, que son los más recientes, no pudieron ser contados históricamente por razones obvias. Bueno, aquí lo importante es que la producción nacional en general aumentó en todos los países. De 9.690 horas en el 2009 a 10.875. O sea que hay un aumento. Estamos produciendo más ficción. Y esto tiene que ver en parte porque canales públicos están entrando a producir ficción. Los canales públicos no acostumbraban, por distintas razones económicas, pero también políticas, a hacer ficción. Se dedicaban a noticias y de otro tipo de formatos y géneros. Siguiente. Aquí, bueno, visualmente tenemos que hacer un esfuerzo, pero yo lo que les puedo decir es que la oferta de horas de ficción nacional por país ha aumentado. El que más horas produce es México, no necesariamente títulos de ficción, o sea, no historias, sino horas. Quiere decir que las historias de las telenovelas mexicanas son más largas, tienen más capítulos que otros, pero en general la oferta de capítulos ha aumentado, o sea que la ficción está llenando más horas de pantalla en casi todos los países incluidos en Ovitel. La siguiente. La ficción iberoamericana, cuando hablamos de ficción nacional, es la producida en cada país, pero también hay ficción iberoamericana que es la producida en otros países, miembros de Ovitel, que pasa en cualquiera de los otros. Podemos ver novelas brasileñas en cualquier otro país o novelas mexicanas en otros países. Esa es considerada la telenovela o la ficción iberoamericana. Entonces, bueno, aquí pueden ver, no lo voy a repetir, ustedes pueden ir leyendo lo que sucede y más bien lo que podemos destacar es lo que está al final. El año con más producciones iberoamericanas fue el 2011 y el 2012 ya bajó y subió la cantidad de horas de ficción nacional en cada país. Aquí ya Perú está realmente siendo notado con una muy buena cantidad. Yo creo que en general hay una mayor producción y circulación también de la ficción iberoamericana. La siguiente. La oferta de títulos de ficción nacional, históricamente, aquí podemos apreciar que con excepción de Argentina, Ecuador y México, que aumentaron la producción, y Venezuela, que la mantuvo, en el resto de países, Ovitel disminuyó la producción de títulos, no capítulos, de ficción nacional. O sea que tenemos menos títulos y más capítulos. Los títulos tienen más horas. Siguiente. Los formatos de ficción nacional y el número de títulos igual de 2009 a 2012. En formatos estamos entendiendo, los que están aquí al lado, telenovela, serie, etcétera. O sea, el género de ficción tiene una serie de formatos. En América Latina, en todos los países, la telenovela es el formato preferido, no así en España, que se distingue por la producción de series, miniseries, etcétera. Y aquí está todos los formatos que han sido considerados. Yo llamaría la atención de esto a ver cuáles son los formatos en donde transmite y que recibe la ficción nacional en cada país. La telenovela es la reina en América Latina y la serie en España. Después podrán ver en el libro con más detalle los números concretos. Después, la oferta de capítulos. Capítulos es en las telenovelas, que significa que no se termina la narrativa, sino que continúa al día siguiente.
Y episodios es en las series, miniseries y otros tipos más cortos de ficción, donde se termina la narrativa. Es decir, el cuento, la historia, comienza y acaba en un episodio, que puede ser de 1 hora o de media hora. En cambio, la historia o el cuento no acaba en un capítulo, aunque sea de 1 hora, continúa. Esa es la gran diferencia entre la telenovela y la serie. Y bueno, aquí está, hay una doble tabla acá, por razones de espacio, bastante complicada. Yo diría que nos quedemos con las apreciaciones, conclusiones que están acá abajo. Y en cuanto a capítulos y episodios de ficción iberoamericana, y habría que preguntarse a qué se debe, la mayoría de países Sovitel disminuyó su registro. La siguiente, coproducciones. Bueno, a lo largo de los 4 años, aquí hay que comenzar viendo abajo, 2009 subimos a 2012, las coproducciones, salvo en el 2009 que había 18, después bajaron y finalmente han ido subiendo, y en el 2012 nos encontramos que es el año en que más coproducciones hay. O sea que ha habido una vinculación mayor, tanto en términos mercantiles como culturales, entre los diversos países que participan en este estudio. Siguiente. La época de la ficción, por título. Bueno, aquí está prácticamente ausente. En el 2010, que fue el año del Bicentenario, hubo telenovelas o series históricas. La época quiere decir en qué momento del tiempo está ubicada la historia. Y entonces, bueno, aquí estamos, que la mayoría están ubicadas en el presente, pero es la gran cantidad de la ficción iberoamericana tiene como escenario el presente. Claro que ahí está reflejado, como vamos a ver en el tema de la memoria, una vinculación con la memoria social, pero eso no quiere decir que las historias sean contadas o recreadas en el pasado, ni que sean históricas, son del presente. Las telenovelas de época, para aquellos que no están familiarizados con esto, es aquellas que se sitúan en una época determinada, por ejemplo en la colonia, o a principios de siglo, o a mediados de siglo, etcétera, pero que de manera explícita se dice, esta historia está pasando en 1920 en una isla del Caribe, por ejemplo, como fue Corazón Salvaje, una telenovela que se ha repetido varias veces en toda la ficción iberoamericana. Entonces, el presente es el que domina, de época poca, histórica, que fue sobre todo en el año del Bicentenario, donde en muchos países se hicieron remembranzas de la independencia. Bueno, las 10 ficciones más vistas del año, aquí están, en total. En cada país tenemos el top 10, o sea, las 10 más vistas que te han tenido mayor rating, y aquí hemos juntado de las 120 ficciones más vistas, las 10. Como ven, bueno, aquí podemos leer los nombres, ahí los tienen en la pantalla. Yo quisiera resaltar que es Brasil el que tiene de los 10 global, en comparación, 8. Chile aquí está en el 8º lugar y México con Televisa quedó en el 10º lugar. O sea que independientemente de lo que producimos en nuestros países, las ficciones de Brasil son las que tienen la mayor sintonía. Esto plantea una serie de preguntas. ¿Por qué? Entonces, bueno, esperamos dialogar un poco al respecto en los siguientes minutos. Los formatos y la franja horaria de los 10 títulos más vistos. Bueno, pues es telenovela, obviamente, aquí domina la telenovela, y la franja horaria es el prime time. Aquí podemos ver en la penúltima columna, allá, que la mayoría de esos títulos están en el prime time, que es más o menos entre las 7 y las 11 de la noche, varía en los países de 8 a 11, de 7 a 10, etcétera, pero es ese horario ya una vez que terminamos de trabajar durante el día y que estamos en casa y que sintonizamos la televisión. Todavía sigue siendo esa la franja privilegiada para la transmisión y el visionado de la telenovela.
Esto empieza a variar, obviamente, con el visionado en distintas pantallas en otros momentos, pero el rating todavía, las compañías de rating todavía no nos dan los datos para ver cómo está emigrando la audiencia y cómo se está fragmentando en distintas pantallas. Estos son datos del visionado en el televisor central fundamental de cada hogar. Perfil de la audiencia de los 10 títulos más vistos, o sea, ¿quiénes son los que ven dominantemente estos títulos? Pues tenemos que sigue siendo la clase media, en algunos países la clase media, en la mayoría de los países la clase media baja y baja. O sea que sigue siendo la telenovela principalmente un producto consumido por las clases medias y bajas de América Latina. También ahí hay que preguntarse por qué. Y de edad, pues ven acá, 45 años en promedio, la mujer de unos 45 años es la que más ve de esta clase social telenovelas en todos los países, con algunas variantes, por supuesto. Lo más destacado del año, ¿sigo yo o hay allí un corte con otro? Mucha repercusión, sea con grande fracaso o también con una cosa que ha ido muy, muy bien. Y todos los temas sociales, ¿no? Hay una manera de contar que es muy interesante en América Latina, que sabe de nuestros carácter nacional, ¿no? De cordialidad, de afectuosidad, no sé, una hipótesis, que nos gusta hablar de cosas, de contar a través del humor, de la sátira, de una manera, claro que hay dramas, mas siempre hay núcleos dentro de los sectores, dentro de la trama, ¿no? Que como que va a ser más leve, un contrabalance de este drama. Esta es una cosa interesante, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Venezuela, ¿no? Y también aquí temas leves, comédias, sitcoms. Narcotráfico, dependencia química en estos países, en la ficción de Chile, Colombia, Ecuador y México, ¿no? Más. Y así, más destacado como ficción como instancia de debate. Esto es un punto muy, muy importante, tratado por la literatura nuestra, ¿no? De latinoamericana, mas también internacional, como fórum, como que esta ficción consigue movilizar como instancia de debate, de fórum, de discusiones de temas. Y ahí entra la cuestión que hace de la identidad nacional. Creemos que está ahí un tema central, un tema muy central para nuestras vidas y lo que somos, ¿no? En términos culturales, en términos políticos, en términos de nación. También los incentivos públicos que se notan en los diversos países para aportar, que aportan para hacer las investigaciones, como en el caso de Argentina, también en Brasil, porque la red nacional pública es muy nueva. ¿Vemos? La transnacionalización, o sea, todas esas operaciones que sean de coproducción, ¿no? Y también de exportaciones, de muchas, de tránsito, ¿no? de las ficciones nacionales. Se han destacado España, Perú y Portugal. Innovaciones estéticas y de formatos, cada uno de los países podrá aprofundar esto, es apenas para highlights, apenas para indicar Portugal, Argentina y Uruguay. Hubo un fenómeno enorme de audiencia y de movilización popular en Brasil con la telenovela Avenida Brasil, ¿no? Que vamos a destacarlo en nuestra presentación como fenómeno mediático. Y cambios en la industria televisiva, esto estará presente en Estados Unidos con la cuestión de los jóvenes, ¿no? Del enfoque, ¿no? Y también en España. Aquí está
la mala de Avenida Brasil, Carminha. Ahora, Guillermo, por favor, paso a ti la palabra. Bueno, seguimos con la recepción transmedial. Esto hemos iniciado en Ovitel desde hace ya 3 años, el análisis de la recepción, las audiencias moviéndose a través de distintas pantallas, revisionando la telenovela. Entonces, esto que fue un tema del año particular se ha quedado ya como una parte de los siguientes análisis que hacemos de Ovitel. Nos pareció que en el 2009, que decidimos incorporar esto, era una práctica marginal todavía, que ha tomado mucha fuerza y ahora es un elemento clave para ver todas las interconexiones entre las redes sociales y las maneras de visionar la ficción en todos los países de Ovitel. Aquí están, hay una inicial y emergente oferta transmediática de la producción, siguiente Cristina, de la producción de telenovelas o series. Estas, como ven, son web novelas o web series, lo que quiere decir que las empresas televisivas empiezan a ofrecer productos donde facilitan y más bien buscan e interpelan a la audiencia tradicional de las telenovelas para que ellos interactúen de manera productiva, activa, productiva incluso, con el producto que están visionando. No se trata solamente, como se trataba en el 2009, el 2010, todavía en el 2011, de la telenovela común y corriente producida con los parámetros normales, lineales, donde estaba todo dado, excepto el último capítulo, que en algunos países se hacía un gran escándalo en la televisión para que llamáramos y dijéramos cómo queríamos que acabaran de castigar a la mala y cómo premiar a la buena. Fuera de esa intervención no había manera de intervenir como audiencia. Entonces, la novedad en el 2012 es que hay muchas ofertas en cada país, bueno, no muchas, o sea, muchas en términos comparativos, sumados, pero en cada país las empresas principales o están ofertando productos que no son lineales, sino que permiten la introducción y la acción, el cambio de la audiencia a partir de determinados capítulos, y los capítulos circulan. Y ahora vamos a ver un mapa después de esto. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues aquí tienen un título que es Enchufe TV, que fue una web comedia. No estuvo en el top 10, o sea, todavía no tuvo mayor sintonía, pero ya fue una oferta importante y tuvo una importante audiencia. Y en el caso mexicano, que me tocó vivir más de cerca, pues tampoco esta telenovela, web novela de Te presento a Valentín, no estuvo en el top 10. O sea, todavía no hay como una costumbre de entrar, en parte porque son limitadas la manera en que se está haciendo este tipo de producto para ser intervenido. Siguiente. Aquí podemos ver un poco el resumen de la oferta transmediática de los 12 títulos que hemos consignado. Una primera conclusión es hay una web oficial, que es la página central, el chat oficial, etcétera, del canal. Después está Facebook y está Twitter acá. Después viene YouTube. Y luego hay otros foros y blogs, hay incluso Instagram, Wikipedia, etcétera. Esto es como, primero viene ofrecido en la web oficial de la empresa televisiva. Entonces vienen una serie de elementos que completan la información y la narrativa que está pasando en el producto digital transmedia que se está ofreciendo. Y luego, pero se conectan de manera más o menos organizada
con lo que está pasando en Facebook y lo que está pasando en otras redes sociales. Después se puede ver todo en YouTube, se suben incluso algunos productos pequeños, videos, etcétera, hechos por los miembros de la audiencia que se ponen que se comparten. Bueno, lo que hemos notado es un poco todavía el escepticismo y la indecisión de las televisoras con respecto a el producto que van a ofrecer. O sea, lo que han ofertado es obviamente una primera puesta en común de un producto que no es totalmente lineal, pero tampoco es totalmente o lleva el potencial que uno quisiera interactivo para vincular a la audiencia de manera más participativa y creativa. Creemos que no basta solamente hacer que se pueda ver la ficción en distintos sitios, sino que realmente lo transmedial significaría que se están construyendo historias paralelas. Hay circulando en redes sociales y en distintas pantallas, incluso en la pantalla principal del canal televisivo de la empresa, circulando historias distintas, como entrevistas a los actores, a los personajes puestos en otro contexto. Es decir, es como hacer explotar la historia principal en otras historias, no solamente mandar la historia oficial a distintas pantallas. Aquí quiero hacer la diferencia de lo multimedial, es poner la misma historia en varios medios. Lo transmedial no es poner la misma historia en varios medios, sino poner distintas historias, subhistorias, historias conectadas con la historia oficial en distintos sitios. Y a eso todavía no llegamos, pero hemos visto que empiezan los canales a tener ya departamentos de estrategias de digitalización y transmediales para seguir captando la atención y provocando una nueva interacción de la participación de las audiencias. Bueno, creo que ya adelanté un poco lo que está acá. Creemos que hay grados en la participación de las audiencias de manera transmedial. Y hemos puesto aquí, un porcentaje, como ven allá. Lo más interesante sería lo interactivo en tiempo real, o lo interactivo después, posteriormente, sería como el grado un poco más mayor que mostraría esta interactividad. Ustedes lo pueden ver, no lo quisiera repetir. Y los niveles de interactividad es desde una interactividad pasiva, hacer clic, decir, bueno, sí me gustó, y hacer clic nada más. Una interactividad activa es dejar comentarios, y una interactividad creativa es enviar una nueva historia, un nuevo final, una nueva adaptación. Entonces, seguimos, Inmaculata, para ya concluir esta presentación. Sí, ya para terminar, que estamos sobre el tiempo, entonces nos quedan unos cuantos minutos. Apenas para, entonces, ese es el tema del año. A cada año Obitel elige un tema para profundizar esta cuestión. Este año, para el año pasado ha sido la memoria social. Es muy importante. La televisión hoy, para muchas personas, actúa como historiador, como histórico, ustedes dicen, ¿no? Como histórico, o sea, que cuenta el pasado, que ha sido. Por tanto, es una ficción, por tanto, es un pasado ficcionalizado, donde las cuestiones que son colocadas con este pasado funcionan como aquello que la memoria debe retener. Es como una selección de la memoria, como nos hacemos con nuestra memoria, ¿no? Y la ficción, por tanto, se torna un archivo, ¿no? Toda esa cuestión del archivo hoy, que con los datos, los megadatos, la big data, ¿no? Y el discurso autorreferencial con respecto a la trama rememora a sí misma en otras épocas, y propiamente la manera de producir esto también, además de la ficción que se pasa en el pasado o que sea histórica, también los remakes, ¿no? Las adaptaciones y las reprises. Apenas esto, para terminar, ¿no? Destaque, esto cada país lo va
a decir cómo ha sido en su país. Finalmente, la última lámina, ¿no? Y esta cuestión del archivo de la nacionalidad y la visión hegemónica que puede transparecer en estos casos y siempre la cuestión del presente que interpreta el pasado como la ficción lo hace. Apenas esto para terminar, y como dice cada uno ahora, la exposición de cada país va a destacar a su manera como ha sido la ficción en el año de 2012. Apenas esto.